Hola, buenas tardes. Todavía faltan algunos, pero pues vamos a iniciar la clase de hoy, que básicamente es terminar lo que sería la primera unidad y viendo cómo se debe utilizar entonces las matrices de rotación de las que hablábamos la clase anterior y de la cual están haciendo ustedes su actividad que deben entregar a más tardar el día de hoy. Entonces voy a compartirles la pantalla. Bien, ¿ya pueden ver todos la presentación? Sí. Ok. Bien, entonces decíamos que estas son las matrices de rotación que nos permiten modelar o representar cuál es la orientación que tiene un sistema de referencia con respecto a otro. ¿Ok? Ahora, una característica que tiene este tipo de matrices es que su matriz inversa es muy fácil de calcular. Si ustedes recuerdan de sus clases de álgebra matricial, una inversa ustedes la tienen que calcular obteniendo algo que se conoce como matriz adjunta y dividirla entre el determinante de esa matriz. Entonces, esa sería la forma tradicional, digamos, en la que ustedes calcularían la matriz inversa. Sin embargo, como esta matriz es una matriz que es ortogonal, ¿ok? Y esto significa que como cada uno de estos vectores que formarían la matriz, vamos a tener aquí 3 vectores definidos, son ortogonales, ¿ok? Y esa ortogonalidad permite que en lugar de calcular la matriz inversa de esta forma, nosotros únicamente tenemos que calcular la matriz transpuesta. ¿Okay? Esa matriz transpuesta es equivalente a la matriz inversa y obviamente eso pues significa computacionalmente una reducción muy significativa del número de ecuaciones. ¿Alguien se acuerda cómo se calcula la matriz transpuesta? Yo creo que no. Se cambian los renglones por las columnas. Exacto. Sería intercambiar un renglón, por ejemplo, este renglón ahora se va a transformar en esta columna y viceversa, ¿no? Es como si estuviéramos intercambiando esto de aquí. O, si lo quieren decir de otra forma, lo único que harían es identifican cuál es su diagonal principal y lo único que tienen que hacer es intercambiar todos los elementos que están fuera de esa diagonal. ¿Ok? Entonces, intercambio de posición cada uno de estos elementos y de esa manera calculo la matriz transpuesta. ¿Okay? Entonces, es mucho más fácil hacer esto que calcular una matriz adjunta en la cual ustedes tienen que calcular determinantes, a formar la matriz de menores y calcular esos determinantes y después dividirlo entre el determinante. Entonces, son muchas las operaciones que hay que hacer para poder calcular una inversa. Entonces, en este caso, este tipo de matriz tiene esta ventaja, que no es necesario calcular la inversa, sino que simplemente son equivalentes. Es decir, la inversa es igual a la transpuesta. ¿Okay? Bien, pues ahora lo que vamos a ver es
¿cómo puedo yo representar en una sola matriz tanto la posición como la orientación? ¿Okay? Entonces, para eso vamos a utilizar algo que se llaman matrices de transformación homogénea. Una matriz de transformación homogénea nos agrega una coordenada adicional, ¿okay?, a nuestro vector. Nosotros el vector de coordenadas lo representamos de un punto en un sistema tridimensional por las coordenadas X, Y y Z. ¿Okay? Ahora, para un sistema homogéneo, una cuarta coordenada nos va a representar un factor de escala. ¿Okay? Entonces, cuando ustedes estén trabajando en una escala 1 a 1, entonces ese factor de escala va a tener un valor de 1. ¿Okay? Y que eso es lo que vamos a usar para este curso. ¿Y qué significa? Pues significa que lo mismo que mide un objeto, por ejemplo, en un sistema de referencia, va a seguir midiendo lo mismo en el otro sistema de referencia, aunque esté rotado, trasladado, como sea, tienen una correspondencia 1 a 1. ¿Cómo podría ser un ejemplo en el que no es 1 a 1? Por ejemplo, cuando ustedes toman una fotografía de una cierta escena, entonces, dependiendo de dónde estén mostrando esa fotografía, por ejemplo, si la imprimieron, pues en el tamaño que tenga esa fotografía, pues harían una escala entre lo que representan los tamaños de los objetos o las personas dentro del mundo real y lo que representarían en el tamaño de la foto que están considerando, ¿no? O en una pantalla, por ejemplo, de computadora que se mide en píxeles, pues habrá que hacer una escala entre lo que representa el tamaño de un objeto o una persona que aparece en una escena en el mundo real y lo que aparecería en la imagen de la computadora, por ejemplo. Entonces, a eso le llamamos escala o factor de escala. Pero en general, ustedes van a obtener 4 elementos. Una matriz de transformación homogénea va a estar formada por una matriz de dimensiones 3×3, que es la matriz de rotación, y en este caso corresponde a todas las rotaciones posibles que necesiten hacer para alinear dos sistemas de referencia que estén orientados de manera diferente. ¿Okay? Entonces, yo tengo 3 rotaciones básicas, que son estas 3, pero dependiendo del movimiento, puede ser que necesite multiplicarlas para entonces encontrar todo el, digamos, la cantidad de rotaciones o de movimientos que tuvo un sistema de referencia con respecto a otro. ¿Okay? ¿Cuál es un ejemplo muy común de eso? El que les ponía, por ejemplo, del brazo, que son los tipos de análisis que vamos a hacer. Ustedes tienen diferentes tipos de articulaciones. Si yo considero el hombro tiene 3 grados de libertad. Por lo tanto, si yo pusiera un sistema de referencia en el hombro, yo puedo hacer rotaciones en X, en Y y en Z. Por lo tanto, si muevo el hombro en sus tres movimientos posibles, pues entonces para saber cómo está orientado necesito multiplicar estas 3 matrices de rotación para saber cómo quedó orientado, por ejemplo, el codo, ¿no?, de una persona, después de hacer los 3 movimientos posibles del hombro. O en el caso del codo, consideramos que tiene un solo grado de libertad y entonces ahí únicamente sería una matriz de rotación que, dependiendo cómo acomodemos los sistemas de referencia, pues pudiera ser nada más una rotación en X o una rotación en Y o una rotación en Z. Entonces, por cada movimiento que pueda generar una articulación es la cantidad de matrices de rotación que yo debo multiplicar. Y entonces en la matriz de transformación voy a ir colocando la matriz o las matrices que estoy haciendo para determinar ese tipo de movimiento, ¿no? Y en este caso, pues es una matriz que tiene dimensiones 3×3, ¿no? Como ya lo vimos para los casos X, Y y Z. Después,
el siguiente elemento es el vector de traslación, ¿ok? ¿Y qué nos representa? Nos representa las coordenadas del origen del sistema de referencia. ¿Qué significa eso? Pues, por ejemplo, yo tengo un sistema X0, Y0, Z0. ¿Okay? Y por acá tenemos un sistema de referencia que rotamos, ¿no? Con un, digamos que le aplicaron ahí una rotación en Z, ¿no? Tiene Z1, X1 y Y1. ¿Okay? Entonces el ángulo de rotación es este de aquí. ¿Okay? Un ángulo alfa. Pues entonces, este vector de traslación lo que va a significar es qué coordenadas tiene el origen de ese sistema de referencia si ustedes lo proyectan hacia el sistema 0. ¿Okay? Pues aquí ustedes van a tener unas coordenadas X, Y y Z de este punto. ¿Okay? Eso es lo que representa este vector de traslación, las coordenadas de este origen. ¿Okay? Con respecto al sistema fijo, al sistema que estamos considerando como un sistema fijo respecto al cual estamos midiendo el movimiento de otro punto, ¿no? En el ejemplo que les ponía, pues pudiera ser el hombro. Ahí lo tenemos ubicado y a lo mejor sería la articulación del codo. ¿Okay? Entonces, estoy viendo cómo se mueve el codo con respecto al sistema de referencia que tenemos ubicado en el hombro, por ejemplo. ¿Hasta ahí alguna duda? Bien, después tenemos otros dos elementos. Un elemento que es un vector, ¿okay? Sería esto de aquí, va a ser un vector, que le llamamos perspectiva. ¿Okay? ¿Cuándo pueden saber que existe un efecto de perspectiva? Cuando se pierde alguna coordenada. Por ejemplo, en lo que les decía de la fotografía. Cuando ustedes toman una fotografía de una imagen en el mundo tridimensional, se pierde una coordenada que es la profundidad con respecto al cual están tomando esa foto y a la cual aparecen los objetos dentro de esa escena. ¿Okay? Y ese efecto de perspectiva puede ocasionar que, por ejemplo, si tienen dos objetos o dos personas que tienen el mismo tamaño en la fotografía, se puede deber una a que efectivamente sean iguales o dos a que un objeto esté más cerca que el otro, ¿no? Entonces, si ustedes colocan un objeto más pequeño más cerca a ustedes y un objeto más alto más lejano a ustedes, dependiendo de cuál sea la toma que están haciendo, pudieran tener en la imagen el mismo tamaño. ¿Okay? Y eso se debe a ese efecto de perspectiva, al estar perdiendo una de esas coordenadas. Como los análisis que vamos a hacer aquí van a ser igual sin escalado y también vamos a considerar que no se pierde ninguna coordenada, por lo tanto esa perspectiva la vamos a considerar como un vector que tiene únicamente 3 ceros. ¿Ok? Entonces ese es el valor que vamos a considerar siempre en todas las matrices que utilicemos. Y el último elemento, pues es el factor de escala. Y ese factor de escala siempre lo vamos a considerar como 1. ¿Ok? Por lo tanto, si ustedes representan la matriz de transformación homogénea, digamos que tendrían algo así, una matriz de rotación que tiene
los siguientes elementos. Es una matriz de 3 por 3. Un vector de traslación que tiene coordenadas X, Y y Z. Y luego aquí van a tener 3 ceros que me representan la perspectiva y un 1 que nos representa el escalado. Por lo tanto, la matriz que van a obtener como resultado es una matriz de 4 por 4. ¿Ok? ¿Dudas? Vamos bien. Ok. Bien, entonces, ¿cómo se vería una matriz homogénea en la que únicamente hago una traslación? Es decir, si yo dibujo un sistema de referencia cero, de nuevo, como el que veíamos en el ejemplo anterior. Tengo un sistema de referencia 0. Y resulta que nada más tienen otro sistema de referencia acá que mantiene la misma orientación. X1, Y1 y Z1. Es decir, no hubo ninguna rotación. Lo único que sucedió es que cambió o se trasladó su origen, ¿no? Su origen, que acuérdense que este tiene coordenadas Px, Py, Pz. ¿Ok? Pero los sistemas de referencia no rotaron, están con la misma orientación o la misma dirección cada uno de sus vectores unitarios, son igualitos. ¿Ok? Entonces, ¿qué van a obtener como resultado? Tu matriz de rotación va a ser simplemente una matriz identidad. Y recuerden que una matriz identidad es aquella que tiene como diagonal principal puros unos y fuera de la matriz, fuera de la diagonal principal, puros ceros. ¿Ok? Entonces, siempre que dos sistemas de referencia nada más se trasladen uno con respecto al otro, la parte de orientación, es decir, su matriz de rotación, va a quedar simplemente como una matriz identidad. ¿Ok? Y lo único que va a cambiar, pues, son las coordenadas del origen, que van a ser Px, Py y Pz, ¿no? Este tiene coordenadas 0, 0, 0, y este ya se trasladó a este punto, ¿no? Entonces, esta matriz me representa cómo está este sistema de referencia con respecto a este, ¿ok? Y por lo tanto, si quisieran encontrar las coordenadas de este sistema de referencia con respecto a un punto que pongan aquí, digamos, este es el punto R, ¿ok? Entonces, lo único que van a hacer es multiplicar esta matriz de transformación, que es esta que tenemos aquí, por las coordenadas del punto en este sistema de referencia y les daría entonces qué valor tienen acá, ¿ok? Que como nada más se trata de una traslación, pues lo único que están haciendo es sumarle las coordenadas del origen a las coordenadas del punto con respecto a este sistema de referencia y esto se vería simplemente como una suma, ¿ok? Entonces, si se fijan aquí, no afecta en nada la orientación por ser una matriz identidad y lo único que afecta es la distancia que se traslada el origen. Eso es lo único que cambiaría para saber qué coordenadas tiene este punto si lo proyectaran hacia el sistema 0, ¿no? Eso es lo que me representa esta matriz homogénea. ¿Dudas? Ahora,
¿Qué pasa en el caso contrario? Es decir, en aquel en que solamente rote. Pues en el que solamente rote, pues tengo tres opciones. Si rota solo en X, tengo esta matriz de rotación, que es la que ya habíamos visto anteriormente, la que están demostrando en su tarea, que sería, esta es la rotación en X de un ángulo alfa. ¿Ok? Las coordenadas de traslación, pues van a ser puros ceros, porque únicamente está rotando. Pues tengo aquí puros ceros. Y completo la matriz con los tres ceros de la perspectiva y el 1 del escalado. Eso siempre va a permanecer en todas las matrices de transformación que ustedes hagan. Si ahora, en lugar de rotar en X, solamente rotó en Y, pues entonces tendría esta matriz de rotación, los ceros de la traslación, los ceros de la perspectiva y el 1 del escalado. Y por último, si lo que sucedió fue que rotó en Z, pues entonces escribo aquí la matriz de rotación en Z y el ángulo con el cual rotó, y lo evalúo aquí y ya puedo obtener para cualquier ángulo que haya rotado sus valores numéricos, ¿no? De nuevo, se trasladó 0, la perspectiva es 0 y el escalado es 1, ¿no? ¿Dudas? Esto quiere decir entonces que yo puedo usar estas cuatro matrices, esta de traslación y estas tres de rotación, como mis cuatro matrices básicas con las que yo voy a poder representar cualquier movimiento simplemente haciendo la multiplicación de las que se requieran dependiendo del tipo de movimiento que estoy analizando. Ahora, debido a que el producto de matrices no es conmutativo, ¿ok? Es decir, no pueden multiplicar una matriz A por una matriz B y que les dé exactamente el mismo resultado si cambian el orden, si multiplican B por A y A por B, eso no es conmutativo. Por lo tanto, no se cumple para matrices esto de acá. Entonces, me van a dar diferentes resultados si yo multiplico una matriz de traslación por una de rotación, no me va a dar lo mismo que si multiplico la de rotación por la de traslación. ¿Ok? Por ejemplo, esta operación de traslación por rotación, estos serían sus resultados. Este sería para cuando roto en X, esta sería para cuando rota en Y, y esta sería para cuando rota en Z, al hacer esas dos operaciones, primero trasladar y luego rotar. Si lo hago al revés, pues entonces me va a dar esto, que no es lo mismo. ¿Okay? Si observo las tres matrices que me dan aquí y las tres que dan acá son diferentes, ¿en dónde? ¿Qué es lo que cambia entre estas dos? ¿Qué ven que cambia? Por ejemplo, en esta, fíjense en esta en X y fíjense en esta que es también rotación en X, pero simplemente multiplicándolas al revés. ¿Qué es lo que cambia? ¿Le puede regresar a la otra? ¿Qué cambia entre esas dos? Que aquí la operación que se está haciendo es al revés, ¿no? Estoy multiplicando
Aquí estaríamos multiplicando rotación por traslación. ¿Qué es esto? Rotación seguida de traslación. Rotación por traslación. Y la anterior es traslación seguida de rotación, es decir, esta de aquí. Traslación por rotación. Y rotación por traslación. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, cambia la última columna. Exacto. Lo único que va a cambiar son estos tres elementos que me representan las coordenadas del origen. Okay. Acá nada más sería Px, Py y Pz, y acá sería esta multiplicada ahí por, en algunos términos, por coseno y eso. Y si se fijan, el único que no se ve afectado es respecto al que estamos rotando. Aquí en X, esta queda igual en las dos matrices. Si lo que estamos haciendo es una rotación en Y, entonces solo este se mantiene sin cambio. Y si es una rotación en Z, solo ese se mantiene sin cambio. Pero los otros dos van a ser proyecciones de ese ángulo. Por eso se multiplican por ese coseno y ese seno que aparecen en los otros dos elementos. ¿Okay? Entonces, hay que tener eso en cuenta. El orden en el que ustedes hagan sus operaciones sí importa. Ahora, ¿cuál les recomiendo yo que les va a facilitar mucho lo que hagan? Es esta. Siempre voy a preferir que ustedes modelen todo, primero haciendo todas las rotaciones posibles y después la traslación que necesiten. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hacen eso, van a ver que la traslación les va a quedar únicamente quizás en un solo eje o en dos. Pero si lo hacen primero traslación, es no hay dudas. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Profe, ¿Sí? lo último que dijo, no sé si era mi internet, pero como que no se escuchó, o bueno, yo no lo escuché. ¿Qué parte? La ¿La de aquí? diapositiva anterior, ajá. De aquí lo único que les decía es que efectivamente la única parte que cambia es estas tres componentes, pero una de esas tres no va a cambiar y es dependiendo del eje con el cual están rotando. Aquí como es una rotación en X, entonces el componente en X no se ve afectado por la rotación, sino que únicamente las componentes de Y y Z, que son estas dos. Cuando rotan en Y, entonces la que no se ve afectada es la coordenada en Y, y cuando rotan en Z, la que está en Z. Eso es lo único que les decía de aquí. Y también les decía que siempre para modelar lo que vamos a ver, les recomiendo que hagan esto. Primero, establecer cómo está rotado y luego cómo está trasladado. Seguir siempre este orden. Primero roto y luego me traslado. Muchas gracias. De nada. Ok, bien. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, supongan que tienen aquí su sistema de referencia 0. Vamos a partir de esta posición.
¿Ok? Y luego voy a tener otro sistema de referencia. Que está por acá. Bueno, y resulta que tienen dos giros para llegar a esto. Tienen un ángulo aquí, teta, y después rotaron respecto a este con un ángulo phi. ¿Ok? Y las coordenadas de este punto serían 5,4,2. ¿Ok? Bien, entonces quiero representar ese movimiento usando todo eso que veíamos, ¿no? Que eran las matrices de rotación para transformación homogénea de rotación y de traslación. ¿Ok? Entonces, siguiendo la idea que les planteaba, ¿cómo sería el orden en el que voy a multiplicar esas tres operaciones que tengo ahí, esas dos rotaciones y esa traslación? Bien. Les decía yo que primero les recomiendo hacer las rotaciones. ¿Ok? Entonces, si voy a representar esas rotaciones, ¿cómo lo harían? ¿Qué pongo primero entonces? Sería la matriz de rotación en Z, pero con el Matriz de ángulo rotación. teta. Ok. A ver, vamos a usar la siguiente notación. Ok. Entonces sería una rotación en Z, el ángulo teta. Ok. Y después, La rotación en X con phi. ok. Esto multiplicado por una rotación en X.
Aquí nada más para indicar que se está haciendo una transformación previamente, les voy a pedir que por notación aquí le pongan siempre una comilla, ¿no? X0' representa que es una vez que ya roté este ángulo, roto otra vez. Y ahora roto con un ángulo phi. Y luego se traslada. ¿Cómo sería la traslación? Pues sería de 5,4,2, ¿no? Ok. 5,4. La pregunta es, si yo multiplico en ese orden, ¿este origen va a tener esas coordenadas? De acuerdo a lo que vimos ahorita hace rato. Aquí tenían esta es rotación seguida de traslación y la otra opción es traslación seguida de rotación. Si yo tengo esos dos sistemas de referencia y le estoy diciendo que el origen tiene esas coordenadas, ¿es correcto que yo los multiplique así? Sí, no, ¿y por qué no? ¿O por qué sí? Observen estas dos y díganme cuál sería correcta, poner la traslación primero o la rotación. La rotación, ¿no? Primero estamos girando. Pero si te están dando como información las coordenadas de este origen, aquí, ¿qué pasa si yo los multiplico así? Estaría mal porque no son las dos filas o las dos columnas. A ver, eso sí ya no te lo entendí. ¿A qué te refieres ahí? Sí, a las posiciones que van a tener Ujú. no permitirían la multiplicación así como está. Pero entonces, ¿cómo se le No, hace? cada una de estas van a tener cada una es la matriz homogénea. Cada una tiene 4×4. Son la Ok. matriz homogénea. O sea, multiplicarse sí se pueden multiplicar. Pero mi pregunta es, si yo las multiplico en este orden, ¿qué va a pasar con este origen? ¿Va a seguir siendo ese valor, 542? No, Pues no, ¿no? Porque yo aquí les estoy diciendo que si hacen esto, si primero rotan y luego se trasladan, pues entonces aquí yo no voy a tener PX, PY y PZ, ¿no? Donde sí las tengo es acá. En esta, aquí sí aparecen PX, PY y PZ. ¿Ok? Entonces, para este ejemplo en particular que les estoy poniendo, pues no aplica así. En realidad, ustedes deben de colocar la matriz de traslación primero. ¿Ok? Por lo tanto, el orden en que se van a multiplicar sería el otro.
con sus coordenadas 5, 4, 2. Y entonces yo ya me aseguro que estas coordenadas se van a mantener. ¿Ok? Y ya nada más orientamos los ejes a como dice aquí la figura. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cómo sería la representación ya completa, no? Pues sería esta matriz de traslación. Recuerden que en la parte de orientación se debe poner una matriz identidad. ¿Ok? Y luego aquí van las coordenadas. 5, 4 y 2. Y luego se completa para que sea de 4 por 4 con los 3 ceros de la perspectiva y el 1 del escalado. ¿Ok? Entonces, esta sería la matriz de traslación. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Okay. La siguiente es una matriz de rotación en Z. ¿Okay? Entonces, para la rotación en Z, aquí es coseno del ángulo, ¿okay? Menos ángulo, y luego un 0, seno del ángulo, el ángulo, y un 0. Y la tercera, 0, 0. 0, 0 y 1. ¿Okay? Y luego acá los 3 ceros. Luego aquí no se va, esta no se traslada nada, entonces son 3 ceros de traslación y la 1 de la escala. Así es como se forma la matriz de rotación en Z. ¿Ok? Y ahora sí, la última es una rotación en X. Entonces, para la rotación en X tenemos aquí 1, 0, 0. Aquí un 0. Aquí iría coseno del ángulo, que en este caso es phi, menos seno de phi. Luego otro seno. Luego seno de phi y coseno de phi. ¿Okay? Luego aquí van los 3 ceros de la perspectiva. Los 3 ceros se traslada y el 1 las matrices que tiene, ¿no? Que son okay. Para el ejemplo no estamos rotando en Y, únicamente en X y en Z. Okay. ¿Dudas? ¿Nadie tiene dudas? Ahí no, profe. ¿Qué pasó? Que yo no, profe. Nada más fue en ese caso que se requirió primero la de traslación antes de la de rotación. O sea, ¿fue un caso único o se Sí, repite? es por cómo está planteado. No, es por cómo está planteado aquí el problema. Como me están diciendo que el origen tiene esas coordenadas, yo no puedo modificarle esas coordenadas al sistema de referencia. ¿Ok? Entonces, la única forma en que no se las puedo modificar es que la traslación vaya primero. Y nada más porque el problema está planteado que la traslación no se Sí. tiene que mover.
que tiene que estar en ese punto Sí. fijo. Ok. Exacto. Ahí tiene que llegar el origen. Entonces, eso significa que el resultado de mi multiplicación debe tener como vector de traslación esas coordenadas. Y yo ya sé que eso solo ocurre cuando hago esto. Aquí tengo las coordenadas del origen intactas solamente cuando primero traslado y luego roto. Es la única forma en que va a suceder. Ok. Bien, ahora sí, si ya quieren la representación completa, lo que tienen que hacer es hacer la multiplicación. ¿Ok? Ahora, en este curso, pues no vamos a evaluar que sepan multiplicar matrices, pero sí las van a programar. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer para terminar el ejemplo es hacer esta implementación en MATLAB y que entonces MATLAB nos dé el resultado de la operación, es decir, de la multiplicación de estas tres matrices, ¿no? Entonces voy a pasarme a MATLAB y voy a escribir esas tres matrices y vamos a ver cuál sería el resultado del multiplicarlas. ¿Alguien tiene alguna duda antes de continuar? Bien, lo voy a hacer aquí nada más en la ventana de comando. Entonces, para utilizar simbólico en MATLAB, ¿ok? Y entonces lo único que tenemos simbólico en el ejemplo son los ángulos, ¿no? Entonces los voy a poner como se llaman en griego, que sería teta y phi. Esos son los ángulos. Y listo, ya me crea esas dos variables simbólicas que son phi y teta, que son los ángulos, ¿ok? Y ahora voy a escribir las matrices, ¿no? Entonces vamos a escribir la de traslación. Entonces sería 1, 0, 0. Y la coordenada en X que quedamos que era 5, ¿no? 5, 4, 2, sí. 5. Punto y coma para que cambie de renglón. Y la última que sería los 3 ceros de la perspectiva y el 1 el escalado. Entonces ahí tenemos esa matriz, esa es la de traslación. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda? Bueno, después escribo la matriz de rotación en Z. Que sería seno de teta menos seno de teta 0.
Y esa sería entonces la matriz de rotación en Z. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? Luego lo mismo para la rotación en X. Formamos la matriz. Pero ahora con el otro ángulo que es phi. Y esa es la rotación en X, ¿no? Entonces ya tengo aquí traslación, rotación en Z y rotación en X, que son las tres matrices que queremos multiplicar. Y ahora sí ya nada más dejamos que lo haga MATLAB y hay que escribirlo en el orden que dijimos, ¿no? Entonces yo le voy a llamar H al resultado, que sería T por RZ por RX. Y ese sería el resultado. ¿Ok? Y se observan en la cuarta columna tenemos 5, 4, 2, que es lo que queríamos que resultara para que la diferencia tenga al origen del sistema cero. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda? ¿Qué pasaría si hacemos el producto al revés, ¿no? Como decíamos. Entonces, voy a poner un producto H2 y le voy a cambiar rotaciones y al final traslación. Si hago eso, pues entonces ya ahí el 4, el 5 se van, bueno, y el 2 se multiplican ya por productos ahí de cosenos y senos. Entonces, eso ya haría que si yo le pongo un valor a esos ángulos, a teta y a phi, pues ya el resultado no me va a dar como origen 5, 4, 2, sino me va a dar otro origen que corresponde a primero haber rotado y luego trasladado. Ahora, ¿creen que afecte si coloco primero RX o RZ? Es decir, si ahora dejamos todavía la traslación y coloco al revés, en lugar de RZ pongo RX y al final RZ. ¿Ahí qué creen que va a resultar? ¿Lo mismo o diferente a la H original? ¿Qué dicen? Lo mismo. Ok. Pues si se fijan, no me da lo mismo. ¿Por qué no me da lo mismo? Porque la rotación sí va a cambiar dependiendo en dónde giran antes o después. ¿Ok? Eso sí va a cambiar. Lo que no va a cambiar es la traslación. Sí voy a tener todavía el vector 5, 4 y 2. ¿Ok? Pero la parte de orientación sí va a cambiar si primero rotan en un eje y luego en el otro. ¿Ok?
Entonces, es lo mismo. Siempre dos matrices homogéneas, si las multiplican una después de la otra, les pueden dos por ser matriz. ¿Ok? Pero en el caso de la traslación y la rotación, eso es lo que va a suceder y hay que respetar entonces ese orden para que sea correcto, ¿no? Por como fue el problema de que les decía yo que primero rotábamos en Z y luego en X, entonces el resultado correcto sería este primero. ¿Ok? Ahorita vamos a ver entonces dónde ahí sí ya yo puedo establecer primero rotar y luego trasladar, pero eso es cuando ya nosotros definamos una cierta anatomía, por ejemplo, un brazo humano sobre el que yo quiero encontrar o modelar un determinado movimiento. ¿Ok? Entonces, antes de pasar al otro ejemplo, no sé si alguien tenga alguna duda sobre este todavía. Ok, bueno, vamos con otro ejemplo. Donde ahora yo no voy a tener sistemas de referencia, sino lo que voy a tener es un cierto mecanismo que me va a representar algo y sobre el que yo quiero analizar cómo se mueve ese mecanismo. ¿Okay? ¿Se acuerda alguien qué es el plano sagital? Es el que está en medio del... Es el que divide a derecha y izquierda. Ok. Entonces, digamos, en el cuerpo humano sería si tuvieran un perfil u otro perfil según la vista que tengan, ¿no? Entonces, supongamos que este es su brazo derecho. Ok. Este de acá es el hombro. Y este de aquí es su codo. Ok. Y voy a dibujar aquí una mano, pero lo que nos interesa, digamos, nada más sería conocer como este punto, ¿no? Donde está la muñeca. ¿Sí me escuchan? Porque como que estaba desconectándose ahorita mi cuenta. No sé si escuchan todos Sí, se hasta ahí. escucha. ¿Sí? Sí, se escucha. Ok. Sí, profe, sí se escucha. Bien, entonces supongamos que tienen eso, ¿no? Y ustedes únicamente quieren modelar ese movimiento en el plano sagital. Por lo tanto, solamente voy a considerar movimientos de flexión y extensión. Igual, más adelante en la otra unidad vamos a repasar ese tipo de movimientos y todo esto de los planos anatómicos. Esa que me entiendan de qué se trata este movimiento, ¿no? Entonces, solamente quiero representar qué va a pasar con la muñeca si ustedes mueven el hombro y el codo, únicamente realizando movimientos
de flexión y... ¿Ok? Bien, entonces yo lo único que voy a colocar son dos sistemas de referencia. El sistema de referencia original, que es el que está en el hombro, aquí, es el que le vamos a llamar sistema 0. ¿Ok? Entonces, tengo eje X, perdón, Y0, y el eje Z es el que sale de la pantalla hacia ustedes. ¿Ok? Lo otro que voy a conocer es cómo queda la muñeca, ¿no? Entonces, digamos que aquí es el sistema de referencia asociado a la muñeca. Y vamos a decir que este es el sistema, el eje, perdón. Voy a poner la M de muñeca, nada más. Y el eje Z igual sale de la pantalla hasta... Ok. ¿Cómo vamos a ustedes miden aquí el ángulo? Vamos a llamar Q1. Ese es el movimiento del hombro. Y ¿de dónde medimos el del codo? Bueno, vamos a partir de esta dirección, que sería la que lleva su brazo. Y luego el antebrazo. Segundo ángulo, que es Q2. ¿Okay? Y además de eso, pues conocen la longitud, ¿no? De su brazo y antebrazo. Entonces vamos a decir que aquí tienen una longitud 1, que sería lo que mide su brazo entre hombro y codo, y el antebrazo mide L2. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo ahí? Lo que les voy a recomendar es que vayan moviendo el sistema de referencia de una articulación a la siguiente, haciendo las operaciones necesarias. ¿Ok? Bueno, antes de iniciar con eso, ¿alguien tiene alguna duda en el planteamiento que hice del movimiento y de cómo está caracterizado? A mí se me podría explicar otra vez eso ¿Cuál? ¿Qué parte? del movimiento. De, Sí, pues, es en el plano sagital. En el plano sagital, sí ubicas el plano sagital. sí. Primero, ok. Entonces, esta es la vista sagital de tu brazo. Entonces, únicamente estamos considerando los movimientos que se ven ahí, que son los de flexión y extensión, ¿no? Entonces, que tú tienes tu brazo en esa postura y lo único que vamos a hacer es ubicar dónde está tu hombro. Este es el sistema 0. En tu hombro estamos colocando ese sistema de referencia. Por lo tanto, tu plano sagital está formado por los ejes X y Y. ¿Okay? Y después, únicamente vamos a conocer dónde está ubicada la muñeca, que es el sistema de referencia que tengo yo aquí como M. ¿Okay? Y los movimientos que necesito son el ángulo Q1 y el ángulo Q2, que son el movimiento de las articulaciones del hombro y el codo, plano sagital. Dicho de otra forma, Q1 y Q2 te representan los movimientos de flexión o extensión, que en este caso serían
ambos, por cómo está la imagen, pues serían flexiones, ¿no? Un ángulo Q1 de flexión y un ángulo Q2 de flexión. ¿Ok? Y lo otro que conoces, pues es las dimensiones de tu brazo, que son L1 me representa brazo, L2 me representa la dimensión del antebrazo. ¿De acuerdo? ¿O todavía alguna duda ahí? No, sí ya quedó claro. Ok. Bien, entonces tenemos ahí ese movimiento y yo lo que quiero usar son matrices de rotación y traslación que me permitan llegar desde donde está el hombro, que es el sistema de referencia 0, hasta donde está la muñeca. Y yo lo único que voy a ir haciendo son rotaciones primero y luego traslaciones. ¿Ok? Bien. Inicial desde el hombro. Vamos a iniciar el movimiento entonces yendo del hombro al codo. ¿Ok? Voy a cambiar aquí de color para que me vayan ayudando a hacer los movimientos. Si yo quiero rotar primero, ¿ok? ¿Qué tendría yo que alinear? Por ejemplo, ustedes están en el sistema de referencia 0 y quieren ir hacia el codo, ¿ok? ¿Cuál de los ejes alinearían ustedes en dirección del antebrazo? Del brazo, perdón. De la parte superior de su brazo. El X. ¿Ok? Entonces, lo que ustedes harían sería poner aquí su eje X, ¿ok? Entonces quiere decir que el eje Y quedaría a 90 grados, aquí, y el eje Z, pues ese no va a cambiar, ese es el que está yendo hacia ustedes, ¿ok? Entonces, para seguir la notación que les decía, le vamos a llamar a este 0', 0', este es el eje X 0', y este es el eje Y 0'. ¿Todos entendieron qué hicimos ahí? Ustedes están en el sistema de referencia 0 y lo alinean a la dirección que lleva el brazo. ¿Hasta ahí alguien tiene duda? Hasta ahorita vamos bien. Ok. Entonces, ¿cómo voy a visualizar yo la rotación? Pues el movimiento que yo hice fue rotar este eje hacia acá. ¿Ok? Este es el ángulo que yo roté. Justamente este de aquí. ¿Ok? Y lo mismo entre los ejes Y, es este de aquí. ¿Ok? ¿Cuánto valdría ese ángulo en función de Q1? Es decir, lo que hicimos ahorita fue una rotación. Estamos rotando. ¿Cuál es el ángulo que estamos rotando? ¿Qué valor tiene el ángulo de rotación ahí en ese primer movimiento que hicimos? No sería el complemento. O sea, teta menos Q1 o algo así.
O sea, ustedes de aquí a aquí tienen un ángulo recto de 90 grados. ¿Ok? Nada más acuérdense lo que les decía de los signos de hacia acá son positivos, los de las manecillas del reloj son. Entonces, aquí el ángulo que están recorriendo es Q1 menos 90 grados. ¿Todos están de acuerdo ahí o hay alguien que tenga alguna duda? Eso es la operación que hicimos ahorita. Rotar en Z. Y el ángulo es Q1 menos 90. Profe, ¿por qué roto en Z? Ahí. Porque lo que estás haciendo es el eje Z, acuérdense que están en 3D, el eje Z está apuntando hacia ustedes. Saldría del hombro, es un eje que sale del hombro apuntándoles a ustedes de la pantalla. Entonces lo que estamos moviendo son los ejes X y estamos alineando el eje X, lo estamos alineando hacia la dirección que lleva el brazo. Voy a poner aquí un puntero. Ustedes están yendo de este eje X hacia este eje X, 0'. Alinearlo con el brazo, eso es lo que estamos haciendo. Entonces el eje Z es el que apunta hacia ustedes y es respecto al eje que están haciendo el giro. Es su eje de giro, es el Z, el que apunta hacia ustedes. ¿Sí está claro? Sí, pues sí, pues así el brazo, ¿verdad? Se baja y pues es la rotación en Z. ¿Sí, no? Ajá, Z es el eje de giro porque es el que está apuntando hacia ustedes. Ustedes están rotando alrededor de ese eje. Ujú. Sí, sí entendí. Gracias. Ok. ¿Los demás, alguien tiene alguna duda o está claro hasta ahí? Está claro. Ok. Bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer es llegar hasta el codo. ¿Ok? Con eso que yo ya hice del giro, yo ya los alineé, ya alineé los ejes con la postura que tiene el brazo. ¿Ok? Pues ahora lo que tengo que hacer es llegar hasta el codo. ¿Ok? Entonces voy a llegar hasta el codo manteniendo la misma orientación con la que vengo. ¿Ok? Entonces, este de aquí es, le voy a llamar X1, este sería Y1 y Z es el eje que sale de la pantalla. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hice ahora para llegar desde el sistema que está en azul? ¿Ok? Ustedes se van olvidando del anterior. Yo inicialmente estaba en el rojo. Formo el azul y me olvido ya del rojo. Ahora voy a irme del azul al verde. ¿Qué operación estoy haciendo para llegar de la... No se escucha, profe. Una rotación, una traslación? ¿Qué están haciendo? Una traslación. Están haciendo solamente una traslación. Bueno, no sé si está perfectamente dibujado, pero le voy a borrar un poquito aquí nada más para que se vea un poquito más paralelo y no confundido. Más o menos es este es Y1, algo así. Bien, entonces ahora lo que están haciendo es esa traslación, ¿en qué eje están haciéndola?
o es una traslación en varias componentes o en una sola componente. Recuerden, van del azul al verde. ¿Quién les dice que cuánto es lo que se están trasladando? Sería L1 y faltaría una coordenada. ¿Por qué faltaría una coordenada? O sea, tú observa que Porque tú es un estás plano. yendo pero tú estás yendo del azul al verde. Olvídense del rojo. O sea, en el rojo empezamos, luego lo transformamos al azul y ahora vamos del azul al verde. No vean el rojo, vean el azul nada más. Con respecto al azul, se están moviendo en un plano o en un eje. El eje. Es en un eje nada más. Ustedes viendo en dirección del eje X0', ¿ok? Y la distancia que se están desplazando es L1, ¿ok? Voy a poner aquí el puntero para que me entiendan. Ustedes lo único que van a hacer es, están ya en este origen, que es el del azul, y se están moviendo en esta dirección hasta llegar aquí. ¿Ok? Los ejes apuntan hacia donde mismo. Este Y0 apunta a donde mismo, este Y1, este X1 a este y el Z igual. Entonces se mantiene la orientación. Lo único que estoy haciendo es trasladarme y me traslado en esta dirección. ¿Ok? Por eso sería una traslación en el eje X0' y el valor de la traslación es esta distancia que es L1. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Vamos bien todos? ¿Hasta ahí? Ok. Bueno, vamos a hacer lo mismo. Ahora voy a alinear, voy a mantenerme en este origen, pero voy a alinear ahora con respecto al antebrazo. ¿Ok? Este va a ser X1', ¿ok? A 90 grados más o menos va a estar Y1', y el eje Z, ese no cambia, sigue la misma dirección. Ese es XZ1', que es el que sigue saliendo de la pantalla apuntando hacia ustedes. Me olvido del rojo, me olvido del azul, nada más estoy. Y el fuchsia este que acabo de dibujar. ¿Qué ángulo necesito para alinear X1 en X1'? Sería Q2. Q2. Esa rotación es con respecto a Z, sigue siendo Z1.
y el ángulo, efectivamente, pues nada más es 2. Okay. Y ahora sí, si se fijan, yo de aquí ya me puedo ir en esta dirección y ya van a estar los ejes con la misma orientación. Este eje X es este mismo eje X, este eje Y es este eje Y y este eje Z es este. Entonces quiere decir que ya nada más me voy a trasladar en esta dirección hasta llegar aquí. La última parte es una traslación en la dirección de X1' y la distancia que voy a recorrer es L2. ¿Ok? Y listo, ya llegamos hasta esta orientación que tienen aquí. ¿Ok? Ahora, ¿cómo voy a escribir las transformaciones? ¿Ok? Esto sí es importante porque esto se los voy a pedir cuando hagan siempre análisis, siempre me van a identificar o me van a escribir las transformaciones para llegar de una articulación a la siguiente. ¿Ok? Entonces vamos a ponerlo de esta manera. Según los sistemas de referencia que hicimos, aquí arriba vamos a poner de qué sistema partimos, que es el sistema 0. ¿Ok? Y debo llegar al sistema de referencia 1, que es el de codo. Por lo tanto, para llegar de ahí a ahí, necesito entonces lo que escribimos primero, que es rotación Z0 de Q1 menos 90 grados. Por traslación de X0', una distancia L1. ¿Ok? Y después, para ir de la siguiente articulación, que es el 1, que es donde está el codo, hasta la muñeca, pues entonces lo que hicimos fue rotar Z. Ahí nada más, siempre poner bien los subíndices del sistema de referencia. Es Z1, el ángulo es Q2 y traslación es X1', L2. Y ya entonces, para llegar, sería llegar desde el sistema M, es multiplicar A01 por A1M. ¿Ok? Entonces ustedes me van a hacer estas matrices A, una por cada articulación. ¿Ok? Voy a ir todos los movimientos que esté considerando, luego del codo a la... que en este caso únicamente consideramos movimientos de flexión en ambas articulaciones. ¿Ok? ¿Dudas? Y ya para modelarlo, pues esto lo programo en MATLAB de la misma manera que lo hicimos ahorita, con sus matrices de rotación y traslación. ¿Dudas? ¿Seguros? ¿Todo bien? ¿Sí está claro?
Profe, ¿puede volver a explicar lo de estas últimas matrices de A1, EAN y HN? Sí, Por favor. les decía que yo aquí les puse primero por separado cada uno de los movimientos que vimos, ¿no? Tema 0', en verde, el que me llevó. En color verde pusimos el que me llevó del sistema en azul, que es el 0' al sistema 1, ¿ok? En fuchsia pusimos el que nos llevó del verde al sistema X1', y en rojo el final que nos llevó del sistema fuchsia X1' hacia el sistema XM-YM-ZM, ¿ok? Pero si es que yo no quiero que me coloquen así toda la multiplicación, ¿no? Digamos, una rotación por una traslación, por otra rotación, por otra traslación, sino que lo vamos a separar por articulaciones, ¿ok? Siempre que hagan movimientos, todos me lo van a separar de una articulación a otra, qué operaciones tengo que hacer, ¿no? Entonces, yo voy a agrupar desde todas las que se necesiten para ir desde el hombro hasta el codo, que serán estas dos nada más. Y me representan entonces con una matriz que se llame A, que va del hombro, que es el sistema 0, al codo, que es el sistema 1. Entonces ahí coloco la multiplicación de los movimientos que necesito. Rotación en Z y traslación en X con estos valores. Y después, ahora van de la articulación del codo a la articulación de la muñeca, igual con las operaciones que necesiten, que es una rotación en Z y una traslación en X con estos valores de Q2 y L2. Y el resultado final va a ser el producto de las matrices para cada articulación, ¿no? La que va de 0 a 1 por la que va de 1 a M, que sería este producto final. Y entonces esta matriz resultante me representa ya lo que va desde el sistema 0, cómo llegar hasta la muñeca. Pero siempre hay que hacer este orden para no tener que escribir toda la, digamos, como un solo producto, sino separado por articulaciones. Esa es la idea. Sí, ya me quedó claro. Gracias. Okay. ¿Los demás, alguna duda? Bien, en la clase del miércoles, pues vamos a seguir practicando con esto. Y les voy a dejar también ya la primera práctica, que es precisamente utilizar todo esto de las matrices de rotación y traslación para que esa primera práctica la estén trabajando primero en el ejemplo que viene en la práctica, que lo implementen en la clase de asíncrona del viernes, y después ponerle fecha para que entreguen el ejercicio de práctica que viene en esa primera práctica 1, ¿no? Que va a ser en equipos igual como están haciendo ahorita lo de la tarea, ¿no? En sus equipos, y van a grabar un video de entrega, etcétera, ¿no? Entonces, repasen todo esto que vimos. Vamos a ver, como les decía, más ejemplos el miércoles. Y ya después, el viernes sería para que empiecen a programar, así como les fui explicando ahorita con MATLAB. O si usan ustedes algún otro software, pues nada más que sea un software que utilice matrices, como les decía, de preferencia, o que tenga librerías para manejo de matrices de preferencia, para que sea más fácil la implementación. ¿Okay? No sé si hay alguna duda antes de terminar la clase de hoy. De momento no, ya no hay dudas. Ok. Bueno, entonces practiquen, terminen, bueno, envíen a los que les falte enviar lo de la tarea 1 para hoy. Y nos vemos el miércoles. Cuídense. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Adiós.
Gracias. Gracias. Gracias, profe.